Un analista ha estado diciendo que la próxima subida de XRP será más calmada, pero que prácticamente todos nos convertiremos en ricos. Así que hoy vamos a ver cuál es esta predicción y por qué lógicamente nos están diciendo todo esto. Por cierto, recordaros que en la descripción os dejo el enlace a Crypto Trading, nuestro grupo de criptomonedas, en donde a día de hoy comparto con vosotros inversiones, compartimos también información, diferentes predicciones, análisis y otra mucha información. Así que si queréis uniros, ya somos más de 2000 personas dentro del grupo y estamos todos los días por aquí metiéndole bastante caña. Fijaros en esto, dijimos que el precio de Bitcoin iba a caer desde más de 120.000 hasta la zona de 117.400 y por ello abrimos una propia operativa en long y por el momento pues lógicamente hemos tenido esa fuerte caída, se nos ha activado el long y ahora vamos a ver cuánto tiempo tardamos en conseguir esos beneficios. En fin, vamos al lío. ¿Por qué nos dicen todo esto acerca de XRP? Porque nos comentan que a día de hoy la subida puede llegar a ser más complicada que lo que hemos tenido en anteriores ocasiones. De primeras lo que os puedo decir es que básicamente es más complicado llegar a subir a día de hoy porque ya XRP está consolidada, es un proyecto bastante serio, estamos en el top 2, top 3 de criptoproyectos más importantes y por otro lado también pues lógicamente tenemos una capitalización de mercado que es inmensamente grande. Juntando todo esto hace que sea mucho más complicado el hecho de ir subiendo, y es que la reciente declaración se debe a la resiliencia que XRP ha mostrado por encima de los $3, en concreto tras alcanzar los $3 en enero de 2025 por primera vez en 7 años, que por fin se han callado ya todas esas personas que criticaban a XRP diciendo de que seguíamos por debajo de máximos históricos, que el proyecto no servía para nada, que era una pérdida de tiempo. En fin, por fin hemos conseguido romper todo ese rango y al menos hemos superado máximos históricos. Después, como vemos, de que se recuperaron los $3 en julio, XRP ha convertido esta zona en soporte y varios analistas creen que esto es una señal extremadamente alcista. Uno de ellos es Steve, quien recientemente sugirió que XRP podría estar experimentando su mercado alcista más duro de toda la propia historia. Cabe destacar que Steve aprovechó los datos del gráfico semanal de XRP para realizar esta afirmación, destacando una reciente ruptura alcista por encima de una línea de tendencia descendente de larga data. Curiosamente, los datos históricos indican que siempre que XRP supera esta línea de tendencia, la acción del precio resultante suele ser explosiva y suele llegar a pasar al siguiente nivel. Este patrón se ha repetido todos los años desde 2022, en concreto cuando XRP se desplomó tras la implosión de Terra en mayo de 2022. Madre mía, vaya tiempos en donde de repente Terra, que estaba dentro del top de proyectos criptográficos, llegó a tener esa fuerte caída y muchísima gente lo perdió todo. Incluso si a día de hoy no fuésemos a mirar Terra, estamos creo que con un rango de precio de 0.0001 o algo por el estilo, o sea, bastante mal. En aquel punto, la tendencia de XRP fue descendente. Sin embargo, para septiembre de 2022, XRP experimentó una ruptura y finalmente alcanzó otro máximo de 0.55. Sin embargo, al caer desde este máximo de 0.55, se formó otra línea de tendencia descendente hasta julio de 2023, en donde por fin llegamos a romper y tuvimos ese gran pumpeo y conseguimos llegar a los 0.94. Mientras tanto, como vemos, tras una caída desde ese máximo de 0.94, experimentó otra línea de tendencia que básicamente nos llevó hasta otra zona preocupante, una zona otra vez muy cercana a los 0.55, pero al final conseguimos romper en más de 3.44. Y es que ahora, pues básicamente, después de haber llegado a ese rango, habernos quedado en $3, haber caído y demás, se proyecta que podríamos llegar a tener una subida de XRP hasta los $14, lo que representa un aumento del 348% con respecto al precio actual de los 3.12 que hemos llegado a tener en este momento. Si bien algunos ya han vendido sus tenencias con el repunte inicial por encima de los $3, otros muchos aún están esperando a poder llegar a ver rangos superiores a los $10, a esa a ese granito, ¿no?, por así decirlo, de llegar a superar los 2 dígitos. Yo por el momento llegué a vender una gran parte de tokens de XRP casi en máximos históricos y ahora he estado holdeando el proyecto. Seguimos aguantando y mi idea es vender una pequeña parte en $5, otra pequeña parte en $10, en 15 y poco a poco ir avanzando de esta forma siguiente. Así al final pues acabar promediando y sacar algo de beneficio.
Steve ha pronosticado constantemente un precio de 14 dólares, instando a los inversores en noviembre pasado a comprar XRP antes de que llegue a alcanzar los 14 dólares, ya que ahí el proyecto podría empezar a descender y podríamos tener una situación que no sea del todo bueno. Curiosamente, además del analista de Steve, otros analistas del mercado han proyectado un posible repunte de XRP hasta 14 dólares, diciendo de que pues básicamente estamos copiando y repitiendo varios patrones que ya hemos visto durante toda nuestra época. Ahora ya hemos llegado a tener un breakout y podríamos tener ese pumpeo igual de subidas que hemos tenido anteriormente. Pero ¿por qué realmente es de los más difíciles? Porque tenemos a Bitcoin en 120.000 dólares, tenemos a XRP habiendo ganado mucho terreno y siendo una criptomoneda que está en el top, y todo esto pues lógicamente hace que o bien tenemos una all-season en la que Bitcoin se queda paralizado o cae de precio y todo ese capital se invierte en otras criptomonedas, o si no tenemos muy buenas noticias para XRP y recibimos una inyección de dinero muy pero que muy fuerte. Si no, poder llegar hasta estos rangos de precios a día de hoy es bastante complejo, porque cuando una criptomoneda acaba teniendo a lo mejor un 1000% de beneficio, un 500% o cosas por el estilo, es porque realmente están muy abajo y poco a poco empiezan a subir, hasta que acaban teniendo pues la capitalización que llegan a día de hoy, ¿no? De 180 y pico mil millones, de 532.000 millones, o ya pues llegando a Bitcoin, que es una grandísima locura. Pero para llegar a todo este punto, pues lógicamente tienes que pumpear mucho. Imagínate una criptomoneda que tiene $1 millón de market cap y tiene que llegar hasta 184.000 millones, pues lógicamente el porcentaje de beneficio es astronómico. Pero si a día de hoy te pones a mirar XRP, para conseguir un 1000% debería de llegar a 30 dólares, deberíamos llegar a tener una capitalización muy pero que muy elevada, y esto haría que a lo mejor no sea tan factible o no sea tan sencillo poder llegar a reunir todo ese dinero. Por ello, cada vez que el precio de XRP está en un rango de precio mucho más elevado, se hace pues que lógicamente sea bastante más complicado llegar a subir de precio. Pero ya veis como muchos analistas nos dicen que el final de toda esta historia no va a estar ni en los 3, ni 4, ni 5 dólares, sino que incluso llegaremos a superar el marco de los 2 dígitos, superando esos 10 dólares, pero encima con muchísimas ganas, llegando incluso a esos 14 dólares. Yo personalmente creo que en un futuro podríamos llegar a conseguirlo, y si conseguimos holdear y aguantar hasta ese punto, muchos de nosotros seremos millonarios o tendremos bastante capital en ese instante. Pero sí que es verdad que no creo que sea del todo fácil, no va a ser una línea en la cual sea exponencial y consigamos grandes beneficios, sino que tendremos subidas, caídas, retrocesos, y a partir de ahí mucha gente de todos los que a día de hoy estáis holdeando el proyecto seguramente os deis por vencidos y queráis salir de la criptomoneda, como incluso seguramente a mí me llegue a ocurrir. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo, el cual os quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado y os dejo por aquí con las ganancias que tenemos actualmente, bueno, con el capital que tenemos invertido en XRP, y ojalá lleguemos a duplicarlo o incluso mucho más. Ojalá con el pico que dejamos extra consigamos llegar a tener otros 100.000 dólares. La verdad que me haría bastante feliz. Y recordaros que por aquí en el canal de Cripto Millonarios, todos y cada uno de los días vais a tener nuevo contenido, en donde hablaremos de precios, de XRP, de noticias, y de vez en cuando podemos traer alguna que otra criptomoneda que creo que también os interesa, y pues bueno, aprovechar algún que otro, podríamos decir, acontecimiento ideal o alguna que otra oportunidad para sacar beneficio. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora.